chers étudiants, comment allez-vous? Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy on a une classe et une classe merveilleuse, elle sera. Ah, ça c'est sûr. On est content, on est de la joie et on a aussi de grands honneurs alors de vous présenter cette clase. Hoy estamos contentos, felices para hacer esa presentación de esta clase que vamos a tener. ¿Lo pueden imaginar? ¿Qué clase es? Entonces hoy haremos una pausa de esta temática que hablamos en el día de hoy, donde vamos a celebrar una gran fiesta para la lengua francesa, que es la francofonía, que se celebra directamente en el mes de marzo. Ouais, comme je l'ai dit, c'est la francophonie, on va voir. Avant de voir, alors comme j'ai fait la question tout à l'heure, como yo hice la pregunta sobre cómo pensez-vous de la francophonie, si conocen la francofonía, maintenant on a une petite autoevaluación. Ahora tenemos una pequeña autoevaluación para ustedes. Explicar qué es la francofonía. Si puedes, o si tú has escuchado, si tú has investigado, si se puede es sí, si no puede es no. Pero si puedes, no sé mucho, profe, pero yo sé algo sobre eso. Bueno, está en proceso. Mencionar algunos países francófonos. ¿Se puede? Ya, si me dan 5, lo puedo poner un sí. Pero si no puedo dar ni uno, entonces está en no. Pero si llegan a dar 2 o 3, está en proceso. Pero no te preocupes, la clase de hoy va a ser para eso. Atención y una buena disposición y tu participación. Así vamos a avanzar. On va présenter d'abord sur le mot de la francophonie. Qu'est-ce que ça veut dire la francophonie? On dit la palabra francofonía aparece por primera vez en el año de 1880 por el geógrafo francés que se llama Onésime Reclus. Alors, la utilizo para designar el conjunto de personas y países que hablan francés y el término francofonía proviene de la palabra francófono, que significa la persona que sí habla francés. Entonces, fondo, el día de la celebración es el 20 de marzo. Entonces, ya llegamos en el 20 de marzo, tenemos que celebrar. Este es el Onésime Reclus, el geógrafo que hablamos ahorita, ya que viene con la idea de la francofonía. Entonces, eso fue en el año 1837 y se murió en 1916. On a maintenant la Organisation Internationale de la Francophonie, decreto el 20 de marzo, el Día Internacional de la Francofonía. Este se celebra en diversos países donde hablan francés o existen institutos de lengua francesa, como aquí tenemos Alianza Francesa, en el país de aquí, como en República Dominicana. También, por la francofonía, bueno, ellos tienen una bandera. La bandera tiene sus propias colores definidas. Como podemos ver, el rojo, que representa América, el morado representa África, tenemos el verde representa Europa, y el amarillo Asia, y el azul por Oceanía. El drapeau de la francophonie. El símbolo de las cumbres fue creado durante la conferencia de la segunda cumbre realizada en Quebec en el año 1987. Ya tienen casi 33 años, más conocida como drapeau de la francophonie. Alors, que promueve el francés dentro de los 88 países y gobierno de la Organización Internacional de la Francofonía. Habitantes francófonos. Recuerden, cuando hablamos de francófonos, hablamos de personas que hablan francés. No importa si es su lengua natal
o si es su lengua secundaria. Se estima alrededor de 300 millones de personas o habitantes en el mundo donde el francés es hablado de manera oficial o cooficial, como en el caso de Haití, que tiene dos, el creol y el francés. En 31 países del mundo ya tenemos 22 en África, 5 en Europa, 2 en América, 1 en Asia y Oceanía. La lengua francesa ya está reconocida como lengua oficial en más de muchas organizaciones internacionales, entre las que incluyen como la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, la OTAN, Organización Mundial de Comercio, OMC. Una pregunta tengo para ustedes. ¿Cuáles son los principales países donde se habla francés? Los países que hablan francés se conocen a menudo como la francofonía. Francia, con aproximadamente 60 millones de habitantes o hablantes nativos, está reconocida como la nación que concentra la mayor comunidad francófona del mundo. Es además el país donde se originó esta lengua y, por consiguiente, el que más comúnmente se asocia a la misma. Si nos centramos únicamente en el número de hablantes nativos, Canadá será la segunda nación en la lista, porque ya tienen 7 millones de personas que tienen el francés como lengua materna. Y los siguientes puestos se ocupan como Bélgica, Suiza, con alrededor de 4 y 2 millones respectivamente. Aquí los países francófonos lo pueden ver en azul, lo tenemos aquí arriba Canadá, y aquí tenemos los países africanos allá abajo, y aquí tenemos Europa, y en algunos como en Asia y en Oceanía tenemos ya otros grupos. En Europa son los 5 países, tenemos Suiza, y también hay que aprender un poco, vamos a aprender un poco de las banderas, porque ya los países se identifican así. Suiza, que tiene esa bandera así con una cruz, lo tenemos Luxemburgo, tiene como la bandera con 3 colores, tricolor, el rojo, blanco y azul. Y tenemos Bélgica con la bandera que tiene ya negro, amarillo y rojo. Y tenemos Mónaco. Y para terminar tenemos Francia. Esos son los 5 países que ya tenemos en Europa que hablan francés. Hay que captarlo, porque pueden salir en un examen. Super. Maintenant, en América, tenemos 2 países. Una Canadá, ya que tiene su bandera, y tenemos Haití, ya que está al lado. Ya, yo sí que usted puede identificar. En Oceanía tenemos Vanuatu. Esa sí es la bandera. Excelente, super. Una Asia, pero en Asia tenemos Líbano. Voilà le drapeau. Eso sí es la bandera. On se passe. Ya, on continue. Maintenant, on arrive en Afrique. Llegamos en África. En África ya aquí tenemos muchos países, más países ya que tienen francés como idioma oficial. Par exemple, si on a el Togo, on a par exemple Costa de Marfil, en français on dit Côte d'Ivoire, et on a Burkina Faso. Burkina Faso, exactement, qui a ce drapeau. Hein? Le drapeau de Costa de Marfil, lo pueden ver, la bandera de Burkina Faso, lo pueden ver, rojo, verde, con una estrella en el medio. Y aquí tenemos Togo, lo pueden ver de la misma color, pero de otra forma que se organiza en la bandera. D'accord? Ici, pour plus de... on peut le voir d'une façon globale. Aquí lo podemos ver de una manera global, los países con su bandera. Más precisamente ya lo que vimos, aquí tenemos casi todos. Y lo pueden identificar, lo pueden ver. Excelente. Bien.
D'accord, alors là, vous pouvez tout l'identifier. Aquí lo pueden identificar todo. Y digo, hay que fijar bien, porque puede venir una evaluación. Y vale punto. Ça, c'est une petite évaluation. Vous allez choisir la bonne réponse. Vamos a elegir la buena respuesta. On a l'exercice numéro 1. Tenemos el ejercicio número 1 que menciona le drapeau de la francophonie A. La bandera de la francofonía tiene, no sé cuántos colores, si es 6, no me recuerdo, 8, 9, 2. ¿Cuántos son? Aquí puedes elegir la buena respuesta. ¿La tienes? ¿Sí? Excelente, super. Ah, muy bien, ya si dijiste 5. Le drapeau de la francophonie a 5 couleurs. La bandera de la francofonía tiene 5 colores. Excelente. La deuxième question, la segunda pregunta. Qu'est-ce que ça veut dire? Francophonie, ¿qué significa esa palabra? ¿Se recuerdan de qué se trata? Ah ouais, professeur Mathieu. Alors, on a deux réponses. Tenemos dos respuestas. Il dit ensemble de pays qui parlent français. Un conjunto de países que hablan francés. Ensemble de pays qui parlent chinois. Un conjunto de países que hablan chino. Ay, sí, professeur Mathieu. Ah non, professeur Mathieu, c'est la lettre A. Es la letra A. Entonces, si tú dijiste la letra A, tiene la buena respuesta. Numéro 3. Numéro 3. Quand on parle de OIF, on parle de quoi? Cuando hablamos de OIF, ¿qué significa eso? En la respuesta número A tenemos Organización Internacional de la Francophonie, la Organización Internacional de la Francofonía. En la respuesta número B tenemos la Organización Nacional de la Francofonía, la Organización Nacional de la Francofonía. ¿Cuál es la buena respuesta? ¿Tiene la buena? Excelente, très bien. La bonne réponse est A. La buena respuesta es la A. Perfecto. L'exercice numéro 4. La première personne qui a parlé de la francophonie, comment il s'appelle? La primera persona que ha mencionado, que ha hablado de la francofonía, ¿cómo se llama? ¿Recuerden? En el ejercicio número A tenemos Onésime Reclus. Dans l'exercice numéro B, on a Gustave Eiffel. Ah, ici Eiffel. Ah non, professeur Mathieu, c'est pas Eiffel, c'est A. C'est Onésime Reclus. Excellent. La buena respuesta es la letra A. Super. L'exercice numéro 5. Quel est le jour international qu'on célèbre la francophonie? ¿Cuál es la día? El día nacional que celebra la francofonía. Wow. 20 janvier o le 20 mars? La buena respuesta es, ¿la tienes? Sí, es la B, le 20 mars. Très bien. Un aplauso para ustedes. On va voir maintenant, vamos a asociar le continent aux couleurs qui le représentent. Vamos a asociar el continente con los colores que representan la bandera. ¿Recuerdan esa parte? Sí. ¿De a qué color dedica el rojo, el verde, el amarillo, el azul, morado, violette? On va voir. Pour les lettres numéro A, on a par exemple à ce que je dis Océanie. Océanie, quelle couleur? Recuerden, porque tiene 5 colores. Exactement, très bien, c'est bleu, azul, génial. Lo puede llenar en su mascota para traerlo a su profesor o su profesora. L'Europe, c'est quelle couleur? Europe? Sí, Europa. ¿Qué color? Excellent, très bien, c'est le vert, génial, très bien. Maintenant, on a l'Afrique. Afrique, quelle couleur?
Excellent, très bien. C'est Violette, génial. Un applauso para tu participation. Maintenant, on a l'Asie. C'est quelle couleur l'Asie? L'Asie. Ah ouais. Non, ce n'est pas le rouge. Exactement, c'est le jaune. Amarillo. Excellent, très bien. Maintenant, on a le dernier qui est l'Amérique. Sûrement, por supuesto, va ser rojo. Génial, très bien. On va continuer. On a activité numéro 4 qui dit, par exemple, exercice numéro 1, d'où on va avoir combien de pays parlent français comme langue officielle en Europe? ¿Cuántos países en Europa que hablan francés o que tienen francés como idioma oficial? ¿Recuerdan? Porque realmente hablamos de 5. Excellent, très bien. On a 5 pays. Génial. 5 pays. Combien de pays parlent français comme langue officielle en Afrique? ¿Cuántos países que hablan francés en África? ¿Tienen los números? ¿Se recuerda? Sí. Ah oui, professeur Mathieu. 22. Très bien, 22 pays. 22 países. Combien de pays parlent français comme langue officielle en Océanie? ¿Cuántos países en Océanie que parlent français, que hablan francés? En Océanie, ¿cuántos? 1. Excellent, très bien. Maintenant, numéro 4, ¿cuántos países que hablan francés o que tienen francés como lengua oficial en Asia, en Asie? ¿Cuántos son? 5, 4. No. ¿Cuántos? Un seul pays, un solo. Très bien, génial. Maintenant, la dernière question est combien de pays parlent français comme langue officielle en Amérique? Aquí en América, ¿cuántos países que hablan francés? Excellent, très bien. Le Canada et Haïti. 2 pays, très bien, génial, parfait. Alors, si tu has participado, je dis un applaudissement pour toi. Un applauso para ti. On dit compléter vrai ou faux. Par exemple, on dit la francophonie a son propre drapeau. La francofonía tiene su drapeau, la bandera de ellos, sí o no. Tienen su bandera, lo pueden identificar. Ah, pues sí, profesor Mathieu. Entonces aquí pone sí, verdadero. Entonces, ese ejercicio lo voy a dejar. Ustedes van a escribirlo y copiarlo en su mascota y guardarlo para enseñar a su profesor o su profesora. En el ejercicio, en el número 2, on dit on fête la francophonie 20 février. Celebramos la francofonía 20 de febrero. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Ya saben. C'est le géographe français et c'est el geógrafo francés Onésime Reclus qui l'a employé. Que ha usado esa palabra, ese término, es él. No sé. Entonces aquí pone la respuesta. Plus de 132 millions d'apprenants autour du monde. Tenemos más de 132 millones de personas. ¿Sí o no? Ya saben. Le numéro 5, 88 États et gouvernements qui composent l'OIF, Organización Internacional de Francofonía. Entonces tenemos 88 de estados que componen gobiernos, así que forman parte de la Organización Internacional de Francofonía. ¿Sí o no? Tiene la respuesta. La francophonie a été fondée le 20 mars 1970. La francofonía ya ha fundado el 20 de marzo 1970. ¿Sí o no? Ya tiene la respuesta. Excelente, super. Madame Vallejo se dit bonsoir, Monsieur Gomez. Monsieur Gomez contesta. Bonsoir, Madame Vallejo. Hey, pourquoi êtes-vous contente? ¿Por qué estás contenta? Madame Vallejo. Parce que demain est le jour international de la francophonie. Porque ya mañana es el Día Internacional de la Francofonía. Monsieur Gomez, la francophonie, que c'est la francophonie? La francofonía, ¿qué es la francofonía?
Madame Vageo contesta. Bien. Ce terme apparaît en 1880 sous la plume du géographe Onésime Reclus pour décrire les espaces géographiques où la langue française est parlée. Bien. Este término ya apareció en 1880 bajo del lapicero o con sobre el escrito del geógrafo Onésime Reclus para describir espacio geográficamente donde ya el francés se habla. Monsieur Gómez, qu'est-ce que les francophones font ce jour-là? ¿Qué hacen los francófonos en este tiempo? Madame Vageo, chaque année, cada año, le 20 mars, el 20 de marzo, es célébré le Jour international de la francophonie. Ya celebran el Día Internacional de la Francofonía. Les 300 millions de francophones dans le monde font leur langue un partage et la diversité de la francophonie. Los 300 millones de francófonos en el mundo celebran sus lenguajes, sus idiomas, al compartir y la diversidad de la francofonía. De plus, en masse, le font des événements scientifiques culturels. Sobre eso, ellos hacen también eventos científicos y culturales. Monsieur Gómez, je vais aller au festival de français, fête de francophonie, du district 1504. Vous voulez venir avec moi? Yo voy al festival de francés, fiesta de la francofonía, del distrito 1504. ¿Usted quiere venir conmigo? D'accord, on y va. On prend le métro, c'est à 10 minutes. Ya está. Vamos a tomar el metro, ya en 10 minutos vamos a llegar. ¿Y tú en qué distrito perteneces? Yo en el 1503. Me gustaría saber, pero en la complicación o en la tarea lo puedes agregar. Maintenant, oui. J'espère que vous avez une bonne compréhension sur el diálogo. Yo sé que sí tiene una buena comprensión sobre el diálogo. Pero me gustaría que ustedes escuchen una parte de una canción y también que puede servir para escuchar y profundizar más en la cultura de la francofonía, que le van a ayudar. Ya vamos a ponerle un pedacito para ustedes para que ya lo puedan disfrutar. Franco
Ouais, je pense que oui, vous avez amusé un peu avec la chanson. Yo sé que sí, ya ustedes disfrutan un poco con la canción, pero ya vamos a continuar con una autoevaluación que ya on va voir de quoi il en est. On a une question qui se dit, par exemple, expliquer qué es la francofonía. Ya tú puedes explicar ahora de qué se trata la francofonía, sí. Ay, sí, excelente, très bien. Y también puedes identificar países francófonos. Sí. Ah, excelente, très bien. Eso sí fue el propósito de nuestra clase en el día de hoy. Y por la fin, on a un petit devoir à laisser qui se dit qu'est-ce qu'ils font dans votre école le jour de la francophonie. Tú vas a hacer esa pequeña tarea que realizan en tu escuela para celebrar ese día que se llama la francophonie, la célébration de la francophonie. Je pense que oui, on est à terme. Yo creo que sí, ya llegamos al final de la clase. C'est une super classe. Moi, personnellement, je suis content. Je suis ravi. Yo personalmente estoy feliz y contento porque ya está celebrando la francophonie. C'est la fête de la plus belle langue qui existe pour moi. Es la fiesta de lengua más linda de todas las lenguas para mí. Entonces, pour cela, on est joyeux et content. Avant d'aller, on ne peut pas oublier de notre conseil. Antes de ir, no podemos olvidar de nuestro consejo. Il faut toujours porter le masque. Hay que siempre llevar su mascarilla. Il faut toujours laver les mains. Hay que siempre lavar las manos. Et n'oubliez pas de garder la distance sociale. No olviden de guardar el distanciamiento social. Eso sí, el compromiso para que nosotros podamos ver pronto por una nueva clase y continúan con su aprendizaje en francés. Je dis au revoir et bonne fête de la francophonie. Excellent. Au revoir.